Bienvenidos, bienvenidas. Este es el primer capítulo de la primera temporada de Distópicas. Mi nombre es Celeste Motesi y al lado mío está Leticia Pautacio. Hola, ¿cómo les va a todos? Buen día. Me gusta que ya estamos hablando de primera temporada con una proyección de un largo podcast. Un futuro prometedor, seguramente. Bueno, para este primer capítulo les proponemos conversar acerca de uno de los libros de la trilogía fundacional de las distopías, que es Un mundo feliz de Aldous Huxley. Exactamente. Uno de los libros, a mí me voló la cabeza cuando lo leí, la verdad. No esperaba tanto quizás de uno de los primeros libros de este género, pero la verdad me gustó muchísimo. Y es un libro, volvamos, de los clásicos de distópicos, Sí. fundacionales, que, bueno, de feliz no tiene nada, claramente. No, bueno, por más de que uno quiera ponerle buena voluntad, ellos son felices en principio. Ponele. Podemos discutir el significado de esa felicidad, si se quiere, pero ellos se consideran o se autoperciben felices en algún punto. Claro que están condicionados para hacerlo. ¿Condicionados? A lo largo de este podcast vas a ver que nos entusiasmamos al hablar de los libros y nos quedan algunos detalles afuera. Por eso tendremos que interrumpirnos para que si no los leíste, al menos algo de todo lo que decimos tenga sentido. Para este episodio, lo que necesitas saber es que Huxley nos introduce en un mundo donde Henry Ford, sí, el creador del Ford T, es una especie de guía espiritual. La gente hace la señal de la T y la cadena de montaje está presente hasta en el método reproductivo. Acá las personas son creadas en fábricas, a pedido, para cumplir un rol en la sociedad. Por eso decíamos que están condicionadas. Según su entrenamiento, se las ordena en base a castas nombradas con las letras del alfabeto griego. Nuestro protagonista, Bernard Marx, es un alfa más que trabaja en esta fábrica, pero que no se siente parte de su sociedad y tampoco está interesado en usar la vía de escape impulsada desde el Estado, una droga llamada soma, para olvidar sus conflictos. En su búsqueda por pertenecer o por diferenciarse, viaja hasta una zona no civilizada y vuelve a su ciudad con John, un salvaje que no le caerá nada bien al interventor mundial de Europa Occidental, su fordería Mustafa Mond. Claro que están condicionados para hacerlo. Entonces, Podemos discutir la parte filosófica de si son felices o no los personajes de este libro. No sé si hace el podcast, pero yo creo que, por empezar, si estamos hablando de un libro distópico, la felicidad es, como siempre, la excusa, pero no es algo que realmente se consiga, si no, no sería un libro distópico, sería utópico, ¿no? Sí, yo creo que la idea es ponerlo entre signos de pregunta. Y al final del libro quizás es preguntarnos qué tan felices son los personajes que nos ocupan. Empecemos por el principio. Huxley escribe este libro en 1932, es el primero de la trilogía. A lo largo de esta primera temporada vamos a tocar los otros dos libros que constituyen el inicio de las distopías en la literatura. Y vamos a charlar de otros libros también, que se van a ir enterando también a lo largo de estos meses en los que vaya saliendo el podcast. Pero Aldous es como que dice, bueno, yo voy por acá, arranca, creo que en 4 meses más o menos escribe Un mundo feliz, lo cual ya habla de él. Él que viene de un contexto de una familia de intelectuales, de biólogos, y todo eso se nota también en su libro. Todo ese contexto que él tiene, más allá de sus propios estudios, se nota. Uh-huh. Se nota en varias cosas. Creo que en la más obvia de todas es que utiliza la producción en serie, el Fordismo, la cadena de montaje, en la biología. Totalmente, eso creo que es ahí cuando yo decía al principio que es un libro que me voló la cabeza. Esa parte tiene mucho sentido porque uno, primero pensémoslo, está escrito en 1932, no teníamos, o sea, la biología no había llegado a los lugares que ha llegado hoy, no se podían hacer ciertas cosas y esta persona empieza el libro describiendo cómo se crean seres humanos sin la necesidad del método tradicional y natural, ¿no? Son seres humanos exclusivamente de probeta, es como una fábrica de seres humanos, por eso es esto de la cadena de montaje que decía Celeste recién, que me parece más que interesante como idea, porque como toda distopía, y para los que no están muy empapados del género, toma cosas de la realidad para exagerarlas y criticarlas, ¿no? Y en este caso está hablando de la industrialización. Estamos hablando de 1932, un periodo de entreguerras, es un periodo de crecimiento. Perdón, en realidad venían de la Gran Depresión, pero es un tema donde
toda la parte industrial y fabril estaba muy desarrollada. Exactamente, sí, tenés una explosión y después una depresión que hace que el mundo en el que Huxley vive sea un mundo muy poco estable. Exactamente. Y él justamente va al opuesto y crea en su libro un mundo completamente estable, completamente predecible. Ahí es donde radica la felicidad un poco que hablábamos al principio, ¿no? Esa felicidad está en eliminar la incertidumbre. Sí, está en eliminar la incertidumbre y también la edición que tengo tiene un prólogo donde él hace como un estudio a posteriori de su obra y él concluye en que la felicidad, al menos en un mundo feliz, se logra amando la servidumbre. Polémico, cuanto menos. Polémico. Pero bueno, podemos también, si nos preguntamos por esto de qué es la felicidad en este contexto, es un poco eso. Los seres humanos de este libro, desde antes de nacer, se les va indicando mediante toxinas, mediante diferentes exposiciones a frío, calor y diversas cosas, y a lo largo de su desarrollo, en sus años de juventud, se les va indicando qué les tiene que gustar, qué no les tiene que gustar. A cumplir un rol social. Exactamente. Pero aparte es completamente lo opuesto a los valores que tenemos en la sociedad actual y sobre todo la nuestra, que por ahí viene de la Revolución Francesa de libertad, ¿no? De poder decidir el pueblo, cada uno lo que quiere. Esto es todo lo contrario en realidad. Vos naciste para hacer tal cosa o naciste para hacer tal otra. Cada persona tiene un rol y dependiendo... Tenés una clase social, ¿no? Ahí está dividido en clases muy específicas y cada clase tiene un rol social y depende del rol que vas a ocupar en la sociedad, del desarrollo que vos también tenés a nivel incluso cerebral, a nivel de educación, pero todo eso ya está previsto por el sistema, no es algo aleatorio como puede pasar, sino que esto está previsto. O sea, evitás el problema de tener un montón de personas que se dedicaron a la abogacía y en realidad no hay tanto trabajo para abogados, ¿no? Sí, sí, o sea, básicamente es una sociedad que es tan perfecta, tan predecible, tan estructurada, que nadie se mueve de esos límites porque vos los tenés bien definidos. Sos así, asá, y te dedicas a esto. Y tenés que cumplir ciertas cosas y en los periodos libres incluso también tenés definición de qué podés hacer y qué no, ¿no? Porque tenés algunos deportes o algunas cosas, pero también están muy reguladas de qué cosas son y sirven para el entretenimiento humano. Sí, recordemos que es, que la inducción que se les hace a este mundo perfecto, por decirlo de alguna forma, es un entrenamiento tanto sensorial, si se quiere, desde un lugar, y también a través de la hipnopedia, como le llaman ellos, que es esta repetición automática de axiomas que internalizan cuando están durmiendo de forma inconsciente y que después repiten. Es como vivir en base a dichos. Yo acá tengo algunos anotados que estaba bueno para compartir, como por ejemplo, todo el mundo pertenece a todo el mundo trabaja para todo el mundo, hasta los épsilons son necesarios. Esto es porque cada casta en el mundo de Huxley tiene una letra griega y los épsilons son como el último orejón del tarro, entonces hasta ellos son necesarios, entonces no los podemos ni denigrar, ni hacer un costado, ni nada. Son necesarios, pero tienen su lugar, y quizás si yo soy un alfa no me cruzo, pero son útiles a este sistema. O cuando el individuo siente, la comunidad se resiente, por ejemplo. Y hay algunos otros que también están buenos, pero recordemos que, por ejemplo, estas frases, cada una requiere de 62.400 repeticiones, que es lo que Bernard Marx dice, que como que toda esta cantidad de repeticiones crean una verdad. Estos axiomas, para la gente que vive en este lugar, son verdades. Entonces, desde ahí me parece que hay que partir, porque una persona que desde antes de nacer ya fue condicionada para hacer y para ser de determinada forma, ¿cómo hace para poder ser de otra? ¿Cómo se rompen esos esquemas? Y acá es donde entran los conflictos del libro. Ese es el gran conflicto del libro, ¿no? Exactamente. Primero que tienen algunas de las castas, como la de Bernard, que requieren del conocimiento de esto que estamos contando, de lo que estamos hablando, para poder entrenar a otros seres humanos. Entonces ellos ya saben que hay algo ahí. Entonces requieren, por ejemplo, los alfa, un esfuerzo doble para desconocer esto en sus momentos de ocio, por decirlo de alguna manera. Pero de alguna forma, si vos te pones a pensar, acá no hay individualidad.
No hay un No hay, individualismo. es un todo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bernard, que es el que empieza a generar conflicto con su alrededor y a no sentirse parte de esta sociedad, es como un engranaje defectuoso de alguna forma, es porque él se reconoce a sí mismo como persona, como un individuo diferente de otro, y no puede encajar en esta sociedad. Es que el punto, creo que acá, vamos a retomar el principio, se está pensando todo el tiempo en la sociedad y no en la persona individual, y esto para mí es muy interesante, incluso también en el momento en que se estaba escribiendo esto, porque estamos hablando de épocas de mucho cambio político también, no solo económico, y esta cuestión de quizás, no sé, no está en el libro, pero puede ser que se estaba discutiendo en la época, capitalismo y socialismo, ¿no? La comunidad o la individualidad, la libertad o la sociedad. Hay como siempre un terreno en el que la humanidad está pensando esas cosas siempre y contraponiéndolas, y encontrar ese equilibrio en el medio es medio complicado. A veces las distopías están buenas para pensar cómo una determinada idea llevada al extremo puede ser muy, muy complicada, y bueno, creo que Huxley en este caso es muy bueno en ese sentido. Acá estamos hablando de una persona. En realidad no es una persona, son muchas personas que han creado este sistema y tienen digitada la vida de todos y cada uno de los que lo componen. Y cuando se encontraron, porque se fueron encontrando a medida que construyeron la sociedad, según lo explican, con distintos problemas, como por ejemplo, la gente necesita no solo trabajar, sino también divertirse o hacer otra cosa, fueron encontrando soluciones que fueran funcionales al sistema, ¿no? Si vamos a hacer deportes, tienen que ser deportes que requieran de transporte, porque el transporte mueve la productividad y nuestro objetivo máximo es la productividad, un objetivo muy fabril y fordista, obviamente volviendo un poco a la crítica de la industrialización, creo. Entonces, todas las cosas que se van creando tienen un propósito. No existe el divertimento por el divertimento mismo, excepto en los casos muy específicos que tienen como de una especie de meditaciones. Sí, tienen por un lado las orgías, digamos. Esas orgías. Que son como una especie de liturgia en realidad. Sí. Sería un reemplazo de lo que podría ser una especie de religión o de acompañamiento espiritual. Y tienen también momentos en los que ellos, que de todas formas están consumiendo, van al sensorama, por ejemplo, que sería una especie de cine 4K, pero más perfecto sí, aún. Sí, un poco. Y más como llamativo. A mí me da un poco cosita cuando lo leí y digo, ay, tanto, no sé si está bueno. Es lo que algunos están ahora evaluando como Internet de los sentidos, que se espera que exista en el futuro. Ya hay gente pensando en esto, que tiene que ver con transmitir, además de datos por Internet, poder transmitir sensaciones, olores. Bueno, el sensorama ya Huxley lo había pensado en 1932, lo había pensado en comunidad, justamente, algo. Sí. Porque, interesante el sensorama, ¿no? No es un entretenimiento que se consume en solitario. No existe. Ese concepto no existe. Es que no existe la soledad. Vamos más atrás. Cualquier persona en este mundo que esté solo es visto como un bicho raro. Sí, claro, exactamente. Estamos hablando de algo totalmente social, ¿no? Sí. O sea, permanentemente se está pensando en la sociedad. Por eso es tan raro Bernard, nuestro protagonista, que se siente un individuo, que busca esa soledad, que trata de no seguir los mandatos en algunas cosas, y él se siente un bicho raro y lo hacen sentir un bicho raro. Sí, de cualquier forma, si bien coincido con esto, cuando el salvaje aparece, vemos que en realidad esto de que él busca alejarse no era tan así, digamos. Él encuentra en el salvaje una forma de hacerse un objeto deseable, si se quiere, el centro de la atención, que es lo que él no tuvo todo este tiempo. Entonces sí, hay una mezcla pero cuando vos buscas el centro de la atención, estás buscando diferenciarte también desde la individualidad. Sí. Me gusta también pensarlo desde esa manera. Vos, en realidad, si no te diferencias, no sos parte de algo. Sí, es cierto, pero a mí me parece que si bien él busca diferenciarse porque es el que tiene el contacto con John, él siente que tiene algo diferente, un diferencial por sobre sus compañeros de especie, de sociedad. Al mismo tiempo, es lo que a él lo hace entrar en esa sociedad, es lo que a él lo hace
ser buscado, nadie quería hablar con él, o sea, la gente decía que él le habían hecho algo en su gestación, digamos, que le habían puesto cualquier otra sustancia, por lo cual él era medio rarito y diferente, digamos, era más petizo de lo que debía ser, más... Él tiene todo este anhelo de pertenecer, que Sí. para mí lo esconde durante la primera parte, pero que John lo habilita a volverse parte, digamos. En algún punto a decir, mira, me ignoraste tanto tiempo y ves, ahora tengo algo que querés. Y me vas a tener que venir y hablar para que yo te lo presente. Casi es como una especie de venganza, ¿no? Sí, creo que sí, puede medio ser. perverso. Sí, también es un sentimiento muy humano, ¿no? El querer pertenecer, me parece que en ese sentido. Pero sigo pensando que, de todas maneras, si bien hay un cambio en esta actitud, que por ahí él al principio quería salirse de esa sociedad y después, como decís vos, quiere pertenecer y mostrarse, creo que en cuanto al sentimiento más innato de soy un individuo distinto del resto de mi clase, porque hay un concepto de soy un individuo distinto de otro, pero de otra clase, ¿no? De otros dentro de la misma clase, ¿no? Sí. Dentro de la misma clase es como que somos todos iguales. Y él no, y él ya se sentía distinto dentro de su propia clase, que después vamos a encontrar en otros personajes también, Correcto. que se sienten un poco desde ese lado, pero como que la idea no los angustia. A ver, esto le angustia. En cambio, otros prefieren decir, bueno, sí soy distinto, pero ¿sabes qué? Soy más feliz aceptando esta situación y me quedo acá. Sí, hay otro dato también a tener en cuenta. Bernard no solo no lo acepta y lo angustia, sino que no está dispuesto a hacer uso de las herramientas que le proporciona el Estado para olvidarse de esto, que es básicamente el soma. Exacto, bueno, también. No perdamos de vista este detalle, digamos. Huxley define al soma como una droga perfecta, eufórica, narcótica y agradablemente alucinante, que lo que hace es básicamente hacerte olvidar de todos los pocos problemas que podés llegar a tener. Convengamos que esta es gente que vive en el presente, que no tiene problemas de si va a tener empleo, no va a tener empleo, va a tener comida, no va a tener comida. Digamos, las cuestiones básicas están cubiertas. Totalmente. Es una sociedad en la que no hay frustraciones también, porque hasta ahora no lo habíamos dicho, pero es una sociedad en la que uno tiene deseos y son satisfechos inmediatamente. Entonces, no existen frustraciones. También la inclusión de John muestra un poco cómo se manejan algunos personajes con esto, porque John pasa a ser un objeto de deseo para otra de las personajes, Lenina, y al él no entender, porque hay un choque cultural natural, digamos, él viene de un espacio que se le llama reserva, que son lugares que no valieron la pena civilizar, entre comillas. Es como si los personajes de Un Mundo Feliz, de este mundo post-Ford, estuvieran hablando del mundo de Ford, del mundo que Exacto. Huxley estaba viviendo, pero lo describieran como si estuviéramos hablando del mundo del 1600, 1500. Sí, sí. Un mundo que nosotros vemos como algo completamente distinto. Bueno, ellos lo veían así, y cuando en realidad nombraban sus costumbres, nosotros decíamos, bueno, pero estos son... Uno los lee y dice, bueno, tampoco es tan raro, Tampoco ¿no? tanto, Las claro. sociedades, muchas de los conflictos de pareja que se vivían en esa sociedad salvaje, muchas de las cuestiones que el propio salvaje tenía en relación a él mismo, a lo que se preguntaba. Bueno, eran muchas cuestiones que nos preguntaríamos cualquiera en esta sociedad que vivimos hoy. También hay una cosa importante que lo estaba pensando cuando hablabas, que es, no hay frustraciones, pero tampoco hay expectativas. No. Y ahí también es el punto, es el tema del deseo, ¿no? La sociedad en general, el ser humano, y esto es algo para hablarlo con alguien que esté estudiando filosofía, está movido un poco por el deseo, está movido por siempre desear algo que no tiene, ¿no? Por un faltante. Y en esta sociedad eso no existe como concepto, porque las relaciones entre seres humanos y parejas sexuales están al alcance. El dinero no nos falta, nos sobra, porque está todo muy estructurado para que eso pase así. Como uno es de cierta clase y ya sabe cuál es su papel y su rol en el mundo, no espera tener más. O sea, uno se conforma con el lugar que le tocó estar. Entonces no hay expectativa, no hay deseo de superación. Hay un montón de esas cosas que se anulan. Y ahí es donde reside, según Huxley, según esta sociedad, la felicidad. Sí, me parece que esto también se anula porque
cada uno se entiende a sí mismo como un engranaje y se ponen por encima el sistema. Entonces quizás la aspiración que uno puede llegar a tener no es ya propia, sino es de que la sociedad de alguna forma avance. Lo cierto es que esto tampoco está muy especificado en la novela, pero sí sabemos que es una sociedad próspera. Sí, pero por ejemplo está anulada la ciencia. Sí, como el progreso por el progreso mismo, por el conocimiento, está completamente anulado y es algo que en realidad está mal visto. Bueno, es que es parte de esto también, digamos. Si ya conozco todo y ellos entienden que lograron todo el desarrollo científico que necesitaban, tampoco hay un interés. Es que el punto es ese, no hay una necesidad de conocimiento, hay una necesidad de ser funcionales. O sea, la ciencia en realidad más que como ciencia, como tecnología, la ciencia pensándola en un instrumento para lograr un objetivo que es el de seguir girando la rueda y que la economía funcione. Todo conocimiento que no sea productivo está vedado. Sí, yo te agrego una variable más. No solo no es productivo, sino que puede llegar a traer caos. Puede llegar a romper el status quo, que es lo fundamental. Acá estamos hablando desde el principio de una sociedad estable. Lo dice Mustafa Mond sobre el final. Acá me parece que hay una cita marcada que lo va a explicar mejor que yo. Pero es esto, digamos, la imprevisibilidad no es parte de esta ecuación. Sí, definitivamente. ¿Vamos con la cita? Dale. Bueno, voy a tratar de leerla lo mejor posible. Es muy curioso leer lo que las personas que vivían en la época de nuestro Ford escribían con respecto al avance científico. Ellos suponían que se podía continuar desarrollando de manera indefinida sin tener en cuenta nada más. El bien más alto era el conocimiento, el supremo valor, la verdad. Todo lo otro era secundario y subordinado. Es verdad que las ideas ya comenzaban a cambiar incluso entonces. Nuestro Ford mismo hizo mucho por quitar el énfasis de la verdad y otorgárselo a la hermosura, al bienestar y a la felicidad. Este cambio fundamental de ideas era demandado por la producción en masa. La felicidad mundial mantiene en marcha permanente las ruedas, los engranajes. ¿La verdad y la hermosura? No. Exactamente. ¿Por qué vamos a avanzar si esto funciona? ¿Por qué vamos a seguir viendo qué hay? ¿Puede ser mejor? Obvio que puede ser mejor, pero no lo sabemos. Quizás es peor, quizás modifica lo que hoy está perfecto. Hay otra cosa que me parece, lo dice un poquito más adelante y explica mucho, y sobre todo creo que explica mucho del contexto de Huxley y del periodo de entreguerras, que bueno, él en ese momento no sabía que eran entreguerras, en realidad era la posguerra, y tiene que ver con que el cambio de sociedad, explican en este libro, se da posterior a la Guerra de los 9 años. Hay una pregunta que un poco eriza la piel cuando uno la lee, y la pregunta es: ¿para qué son útiles la verdad, la belleza o el conocimiento cuando las bombas de Anthrax explotan alrededor? Y ahí está toda la explicación de por qué se llega a esta sociedad. Se está buscando la felicidad por la felicidad misma y la certidumbre por la certidumbre misma. Ellos no están viendo la ciencia como algo importante por esta razón. Porque lo más importante es tener certidumbre y felicidad cuando las bombas de Anthrax explotan alrededor. Y creo que ahí está el gran eje de todo el libro. Sí, convengamos que estamos parados en el 2540 aproximadamente de nuestra época, que sería el 632 después de Ford, que es después de la creación del Forte. Entonces, hay como un camino recorrido que nosotros todavía estamos en el medio, no lo vamos a ver, no vamos a saber si quizás en el 2500 y pico somos una sociedad así como la de Un Mundo Feliz. Lo cierto es que el Huxley, ¿no? Casi 30 años después de haber salido Un Mundo Feliz, analizó su obra y lo que concluyó es que el mundo estaba avanzando hacia su distopía mucho más rápido de lo que él pensaba, así que no sé, quizás, ¿quién te dice? Podemos llegar a ver algo o vislumbrarlo al menos. Lo que sí podemos decir es que tenemos por lo menos 8 capítulos planeados donde vamos a aventurarnos en diferentes futuros. En todos vamos a encontrar que la sociedad está yendo para ese lado. No nos vamos a deprimir, no queremos deprimirnos, pero lo bueno de las distopías es ponernos a pensar estas cosas, empezar a tener estos disparadores que nos van surgiendo, sobre todo con estos libros que son tan profundos. Huxley, cada vez que lo hablamos acá, antes de hacer este podcast y ahora grabándolo, surgen cosas nuevas, siempre se puede ir por un lado o ir por el otro. Creo que en ese sentido es muy prolífero y
esperemos que los próximos libros también podamos hacer algún tipo de idea similar, de ejercicio similar, y que lo sigan pensando en sus casas y que sigan apareciendo estas cosas en las redes sociales, porque son libros para pensar, repensar, releer y volver a hablar. Así que este podcast seguro se va a quedar muy corto. Mencionaste las redes sociales y vamos a aprovechar para hacer la publicidad de este podcast. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Distópicas Podcast y en Twitter como Distópicas_. La idea es que nos cuenten qué es lo que piensan del libro. Para mí, por ejemplo, que no lo dije, pero lo sumo, para mí es un libro que empieza muy bien, con un primer capítulo increíble y después baja un poco la intensidad. Es verdad. Creo que se pierden cuestiones personales, que no está mal, pero que no van con la misma fuerza, y después retoma un poquito al final, ¿no? Con toda esta discusión de Mustafa Mond con John y demás. Pero bueno, es simplemente una opinión de muchísimas otras. Está bueno que conversemos y que podamos seguir la discusión en redes. También nos pueden hablar a nosotras en nuestras cuentas personales. La mía es @mariaceleste con 2E al final en Twitter. La tuya, Leti. @LetiPautacio. Pautacio, como suena, con una S. La gente la pone con C, por eso siempre aviso lo mismo. Pautacio, una S. Así que de ahora en más va a ser @LetiPautacio con una S. La aclaración. Exactamente. Bueno, nosotros si tienen ganas, nos escuchan en el próximo episodio. Esperamos que esto haya estado a la altura de sus expectativas, digamos. Más o menos, sí. Vamos a hacer algunos otros episodios al menos. Esperemos que mejores, esperemos que distintos. En cada libro que hemos seleccionado para esta primera temporada son temas en algunos similares, pero tienen mucha tela para cortar. Creo que las distopías tienen esa cosa linda, ¿no? Que tienen muchas cositas y vamos a ir viéndolo a lo largo de estos libros. Este fue el primer capítulo. Gracias por estar escuchando este podcast.